69 millones de personas cada día. Ese es el número de clientes que McDonald's sirve en todo el mundo. Más que la población entera de Francia, más que la población entera de Inglaterra. 69 millones de personas abren su caja y comen sin pensar. Porque es McDonald's. Porque siempre ha estado ahí. Porque nadie cuestiona lo que se ha acostumbrado a dar por sentado. Más de 40,000 restaurantes, más de 100 países, más de 80 años de existencia. Ninguna marca en este planeta es más confiable. Y esa es exactamente la razón por la que lo que está a punto de contarse aquí es tan aterrador. Porque nadie examina lo que confía. Nadie mira de cerca lo que ya conoce. Y ese es el momento en que suceden las peores cosas. En silencio, dentro de una caja familiar, con una sonrisa en la caja registradora. Lo que estás a punto de escuchar no son rumores, no son leyendas urbanas. Estos son hechos verificados, documentados por autoridades sanitarias, investigados por la policía, juzgados en tribunales y, en un caso, medidos por la muerte de un ser humano. Estas son las 7 cosas más aterradoras jamás encontradas en la comida de McDonald's. Lauren Coleman era una estudiante universitaria normal en una universidad de Estados Unidos. Una mañana como cualquier otra, pasó por el puesto de McDonald's en el campus para comprar una bolsa de papas fritas antes de clase. Es el hábito de millones de estudiantes en todo el mundo. Rápido, barato, conveniente. Recibir el pedido, pagar y comenzar a caminar hacia el aula, comiendo inconscientemente mientras la mente pensaba en otras cosas. Una papa, una papa, una papa. Hasta que sus dedos tocaron algo diferente. La textura no estaba bien, no era papa. Lo sacó lentamente de la bolsa y lo levantó ante sus ojos bajo la luz de la mañana. Era una curita usada, con una mancha de sangre seca y coagulada en su interior, marrón oscuro, endurecida, claramente visible bajo la gasa blanca que se había vuelto amarillenta. Imposible confundirlo. Se detuvo en seco en medio del camino. Lo que Lauren sostenía entre sus dedos no era simplemente un objeto repugnante. Médicamente, una curita usada es un portador directo de agentes patógenos. La sangre seca en su superficie puede contener bacterias, virus y agentes causantes de enfermedades que sobreviven en condiciones secas durante horas. Eso significa que si Lauren hubiera ingerido accidentalmente esa curita en lugar de descubrirla, las consecuencias podrían no haberse limitado a una sensación de asco. Era evidencia de que las manos que habían preparado su comida estaban sangrando en algún momento durante ese proceso, que esa curita se había desprendido de la herida de alguien caído en la freidora o sobre la mesa de preparación y nadie se había dado cuenta, o peor, alguien se había dado cuenta pero no dijo nada, no se detuvo. No hizo nada en absoluto. Solo siguió empacando y entregando con una sonrisa. Lo notable es que Lauren no tomó una foto para publicarla en las redes sociales como haría la mayoría de los jóvenes.
Estaba tan furiosa que omitió ese paso por completo y llevó el asunto directamente a la prensa. Ese es un nivel diferente de ira. La historia fue ampliamente difundida, con la imagen de la curita ensangrentada, convirtiéndose en evidencia silenciosa de lo que puede esconderse dentro de una bolsa aparentemente inofensiva. McDonald's no ofreció ninguna explicación pública sobre cómo una curita con sangre pudo pasar por todo su proceso de control de calidad y llegar a manos de un cliente. Esa pregunta sigue sin respuesta. Hay descubrimientos que no solo generan repulsión, sino que también crean una imagen mental vívida y perturbadora que es casi imposible de borrar. Este es uno de ellos. En enero de 2018, una cliente en Waterville, Inglaterra, pidió papas fritas con hamburguesa en su McDonald's local después de una mañana de trabajo normal. Nada inusual, nada que sospechar. Se sentó, abrió la caja y comenzó a comer con la comodidad de alguien que ha hecho esto cientos de veces antes. En algún momento, completamente sin ninguna advertencia, mordió algo diferente. Algo demasiado duro. Algo que se rompió al primer mordisco. Al principio pensó que era simplemente un trozo de papa que había estado demasiado tiempo en la freidora. Eso pasa, nada preocupante. Mordió de nuevo. El objeto se rompió nuevamente, pero esta vez con mayor resistencia. El sonido que producía dentro de su boca era completamente diferente a cualquier alimento. Decidió escupir. En la servilleta, mezclados con trozos de papa desmenuzada, había 3 fragmentos. 3 fragmentos de color amarillo irregular, porosos, con signos claros de deterioro. Eran los fragmentos de una muela humana. Una muela cariada, amarillenta por años de abandono, que alguien había perdido en algún momento durante la preparación de los alimentos y nadie había notado, o si lo habían notado, nadie había dicho nada. El sabor que dejaron los fragmentos en su boca fue descrito por ella misma como agrio y putrefacto. Vomitó en el lugar. Sufrió un ataque de pánico que requirió atención médica. Además del trauma psicológico, tuvo que ser examinada para asegurarse de que ningún fragmento había quedado en su boca causando más daño. El caso fue llevado a los tribunales, donde quedó registrado como uno de los hallazgos más perturbadores jamás documentados dentro de una cadena de comida rápida. Nadie pudo explicar cómo esa muela llegó a su plato, y nadie, incluyendo McDonald's, ofreció una respuesta satisfactoria. Hay casos que van más allá del asco personal para convertirse en algo más grande. Algo que no habla solo de un error aislado, sino del fracaso sistémico dentro de una cadena que procesa millones de kilos de alimentos cada día. En 2006, Todd Haley, entrenador de fútbol americano en Texas, se detuvo en un McDonald's durante su hora del almuerzo para comprar comida para su esposa que esperaba en casa. Pidió una porción de ensalada en la ventanilla de autoservicio.
una opción que parecía más saludable y segura que una hamburguesa o papas fritas. Recibió la caja sellada, pagó y la llevó a casa junto con un tenedor, como haría cualquier esposo con buenas intenciones. Su esposa comenzó a comer. Cuando había comido aproximadamente la mitad de la ensalada, el tenedor apartó las hojas de lechuga y el aderezo, revelando algo en el fondo de la caja. Algo oscuro, empapado, con una forma inconfundible. Un ratón muerto, completamente bañado en aceite de oliva del aderezo, yacía en el fondo de la caja de ensalada como si fuera parte del menú. Lo importante a entender aquí es que un ratón no puede meterse solo en una caja de ensalada ya sellada. Eso significa que el animal estaba ahí antes de que la caja fuera empacada. En el área de la cocina, durante la preparación de los ingredientes, en alguna etapa en que al menos una persona debía estar presente y posiblemente lo había visto. La pregunta aterradora no es cómo entró el ratón, sino por qué nadie lo detuvo. Los Haley fueron directamente al restaurante. Para empeorar las cosas, el gerente de turno no solo no mostró la mínima empatía, sino que su actitud fue tan inapropiada que perdió el trabajo por eso poco después. McDonald's enfrentó una demanda de $1.700.000. En lugar de llevar el caso a juicio y enfrentar un proceso de investigación público, la cadena decidió llegar a un acuerdo privado. Una decisión que por sí misma dice mucho sobre la gravedad del asunto. Los términos del acuerdo nunca fueron divulgados públicamente. Hay acuerdos que no necesitan explicación. El silencio, en casos como este, lo dice todo. Hay casos en que la gravedad no reside solo en el objeto encontrado, sino en quién lo encontró y las consecuencias que eso acarrea. El hecho ocurrió en Suiza. Una madre compró una caja de papas fritas en McDonald's y se la dio a su hija de 7 años. Un acto normal, una pequeña recompensa para la niña después de una tarde saliendo. La niña comenzó a comer con la despreocupación inocente de cualquier niño ante su comida favorita, sin razón para sospechar, sin razón para revisar. Solo cuando llegó al fondo de la caja, cuando las papas fritas casi se habían acabado, notó que había algo diferente entre los restos. Algo transparente, enrollado, que no debería estar ahí. La niña lo tomó con sus pequeños dedos, confundida, sin entender qué estaba sosteniendo. La madre sí entendió. De inmediato. Era un condón. La policía llegó al establecimiento ese mismo día. Horas después también llegó el departamento de salud. El restaurante fue cerrado de inmediato para una investigación exhaustiva. La niña tuvo que someterse a pruebas médicas para descartar cualquier riesgo sanitario. Pruebas que ninguna niña de 7 años debería necesitar. Pruebas que la madre tuvo que presenciar sentada junto a su hija y explicar de una manera que ninguna madre querría tener que hacer. La velocidad de respuesta de las autoridades en este caso fue inusual. La policía, el departamento de salud y la decisión de cerrar el restaurante, todo en el mismo día, no es la respuesta estándar ante un incidente sanitario ordinario.
es la respuesta de personas que ven la evidencia y entienden de inmediato que la situación es mucho más grave que un descuido en la cocina. El caso se resolvió en privado. Los detalles completos nunca fueron publicados, en parte para proteger la identidad del menor. Pero la magnitud de la respuesta institucional habla por sí sola sobre lo que esa niña encontró en el fondo de su caja de papas fritas. Hasta ahora, todos los casos que hemos visto involucraban objetos o seres vivos encontrados de manera aislada en un pedido específico. Incidentes únicos, por más graves que fueran, en un solo restaurante, en un solo momento. Lo que ocupa el tercer lugar es diferente, peor, porque no habla de un error aislado, habla de un patrón. En 2018, las autoridades sanitarias del Reino Unido publicaron un informe que analizaba las pantallas táctiles en los mostradores de McDonald's en 6 ubicaciones diferentes a lo largo del país. El objetivo era medir el nivel de contaminación bacteriana en las superficies que los empleados y clientes tocaban continuamente durante la preparación y entrega de alimentos. Los resultados fueron contundentes. En el 100% de las ubicaciones analizadas, sin excepción, se encontraron bacterias coliformes asociadas con heces humanas. Entre los organismos identificados estaban Proteus, Klebsiella y Enterococcus faecalis, bacterias cuya presencia solo puede tener un significado: contaminación de origen fecal humano. No en 1 o 2 lugares, en los 6, 100%. Lo importante a entender es que estas 6 ubicaciones no fueron elegidas porque ya se sabía que tenían problemas. Fueron elegidas al azar, como una muestra representativa estándar. Eso significa que este resultado no refleja un incidente en unos pocos restaurantes poco higiénicos. Refleja una condición sistémica en toda la cadena. Si 6 ubicaciones aleatorias producen el mismo resultado, no hay razón para creer que los 40,000 establecimientos restantes en el mundo sean diferentes. Y esto es lo que ese informe realmente significa cuando se traduce del lenguaje científico a la realidad cotidiana. Las manos que dejaron rastros de bacterias fecales en esas pantallas son las mismas manos que tocaron tu hamburguesa, las hojas de lechuga, la rodaja de tomate, el pepinillo, el pan. Todo dentro de tu caja pasó por esas manos antes de llegar a las tuyas. Lo más preocupante es que estas bacterias no aparecen por contacto simple. El Enterococcus faecalis y las cepas de coliformes similares necesitan un cierto nivel de contaminación para crecer y sobrevivir en una superficie. En otras palabras, esto no es una traza pasajera. Esta es una contaminación acumulada con el tiempo, de múltiples ocasiones, múltiples turnos, múltiples pares de manos diferentes. Y cuando la cantidad de bacterias es suficientemente grande como para ser detectada mediante pruebas estándar, eso significa que esta situación había estado ocurriendo durante mucho tiempo antes de que se publicara el informe. Y los clientes que recibieron esos pedidos con una sonrisa y los consumieron satisfactoriamente, en la mayoría de los casos, nunca lo supieron.
Muchos de ellos pueden haberse enfermado al día siguiente y haber culpado a cualquier otra cosa: comida de casa, el clima, el estrés. Nunca saber que lo que los enfermó pudo haber venido de la hamburguesa que comieron felizmente el día anterior. El informe fue publicado, circuló brevemente en los medios y luego, como suele suceder con las noticias incómodas relacionadas con corporaciones poderosas, fue desvaneciéndose hasta casi desaparecer del debate público. McDonald's no presentó ningún plan público de mejora sanitaria tras este informe, pero el informe sigue existiendo. Los datos siguen siendo reales y los arcos dorados siguen brillando. Todo lo que hemos contado hasta este punto tiene algo en común. Fueron accidentes, descuidos, fallos en los procedimientos de higiene. Nadie actuó con la intención de causar daño. Lo que ocupa el segundo lugar es completamente diferente. Juliette Samuel trabajaba en un McDonald's en Mississippi. Era una empleada normal, puntual. Hacía el trabajo asignado, nada destacado para que ningún gerente tuviera que prestarle atención. Eso es exactamente lo que permitió que lo que hacía continuara sin ser detectado. Durante su tiempo trabajando en ese establecimiento, Juliette tomó una decisión deliberada, consciente y repetida: contaminar las hamburguesas que preparaba con su propia sangre menstrual antes de entregarlas a los clientes. No una vez, no 2 veces. Fueron docenas de hamburguesas, entregadas con normalidad, con una sonrisa como la de cualquier empleado de turno, disimuladas con salsa ketchup para que el color no se notara. Esto no fue un acto impulsivo, fue un plan calculado, ejecutado múltiples veces, con suficiente cuidado para evitar ser descubierta durante mucho tiempo. Médicamente, la sangre menstrual no es inofensiva. Puede transmitir patógenos de transmisión sanguínea, incluyendo hepatitis B, hepatitis C, V y H, si la portadora está infectada con estas enfermedades. Eso significa que los clientes que consumieron esas hamburguesas contaminadas no solo fueron víctimas de un acto repugnante, podrían haber sido expuestos a un riesgo de salud real del que eran completamente ajenos. Fue la madre de una compañera de trabajo quien la denunció públicamente a través de Facebook después de enterarse de lo que Juliette estaba haciendo. Ante la presión que generó la denuncia, las autoridades ordenaron su arresto. Juliette decidió entonces entregarse voluntariamente en la comisaría local, donde no solo admitió los hechos, sino que cooperó con los investigadores y proporcionó información detallada y precisa sobre el número de hamburguesas contaminadas y el período de tiempo durante el cual había llevado a cabo su plan. Hay un tipo de perturbación que va más allá del asco físico. Es la perturbación de saber que alguien, con plena conciencia y plena intención, decidió convertir la comida de extraños en el vehículo de algo que nunca deberían haber consumido. Que esas personas comieron, pagaron, volvieron a casa y nunca supieron qué había dentro de su hamburguesa, y que, de no haber sido por la denuncia en las redes sociales, eso probablemente seguiría ocurriendo hasta el día de hoy.
Para llegar al primer lugar de esta lista hay que encontrar algo que supere todo lo anterior. Algo que no solo genere repulsión, sino miedo real. Algo cuyas consecuencias puedan medirse no en incomodidad o trauma psicológico, sino en riesgo de muerte. El hecho ocurrió en Kentucky, en agosto de 2017. Erin Spellman publicó en Facebook la denuncia de lo que le había sucedido a su madrastra al morder un Big Mac en un McDonald's local. Un almuerzo normal, una hamburguesa normal, hasta que dejó de serlo. La mujer estaba comiendo normalmente cuando de repente sintió un pinchazo agudo en la lengua. Algo la estaba atravesando, algo que no podía escupir por más que lo intentara, algo que le causaba dolor y la hacía sangrar en la boca. Con la ayuda de su esposo e hijastro, lograron extraer el objeto. Era la aguja de una jeringa. La mujer llamó a emergencias de inmediato. Fue llevada al hospital no a causa de la herida, sino por algo mucho más grave. Al examinar la aguja bajo microscopio, el personal médico confirmó que había sido utilizada anteriormente y contenía rastros de sangre de una persona no identificada. Piensen en lo que eso significa. Una aguja utilizada por un adicto a las drogas, desechada en algún rincón del establecimiento, había encontrado su camino hacia el interior de una hamburguesa de alguna manera. Y esa aguja, al clavarse en la lengua de esta mujer, potencialmente había introducido en su cuerpo cualquier cantidad de patógenos de transmisión sanguínea. Hepatitis B, hepatitis C, VIH, enfermedades que no se manifiestan de inmediato. Tuvo que someterse a pruebas. Tuvo que vivir durante semanas con la incertidumbre sobre si esa aguja había cambiado su vida de manera irreversible. No porque hubiera hecho algo mal, no porque hubiera sido descuidada, todo porque salió a comer una hamburguesa. Las investigaciones nunca determinaron con absoluta certeza cómo llegó esa aguja a su comida. La hipótesis más probable señala que fue introducida por un cliente que la había usado en el baño del establecimiento y la desechó de una manera que ningún procedimiento de seguridad pudo detectar. Una brecha en el sistema de seguridad alimentaria cuya existencia, solo eso, ya es alarmante. De todo lo que puede esconderse dentro de una caja de McDonald's, pocas cosas concentran en un objeto tan pequeño tanto potencial de daño irreversible como la aguja usada de un desconocido. Cada uno de estos casos ocurrió en un restaurante diferente, en un país diferente, en un año diferente. Pero todos tienen algo en común. Ocurrieron dentro de la cadena de comida rápida más grande y reconocida del mundo. Una cadena que sirve a 69 millones de personas cada día. Una cadena cuyos estándares de control de calidad, en general, son más estrictos que los de la mayoría de sus competidores. Y aún así,